una carta escrita de un joven Lázaro hacia vuestra merced, que cuenta su vida en episodios denominados como tratados, y que expresa sus experiencias con sus diferentes amos. El Lazarillo de Tormes es una obra maestra escrita por una incógnita de la época, y que refleja los aspectos negativos de la sociedad del momento. Empezando por el principio, no podemos decirte quién fue su autor, ya que este es desconocido hoy día. Hay diversas teorías que apuntan hacia ciertos nombres, como el caso de Diego Hurtado de Mendoza, un diplomático, poeta y humanista español, cuyos trabajos concuerdan con el estilo de la sátira en cuestión, pero que no existe certeza alguna de que este fuese realmente su autor. Otros nombres podrían ser Sebastián de Orozco o Juan de Ortega, entre otros varios, pero de nada sirve pensarlo ahora. Hablando de la obra, como bien hemos dicho antes, se trata de una obra escrita a modo de carta por el propio Lazarillo hablando de su pasado, y cuyas cartas están dirigidas a vuestra merced. Este habla de la infancia dura que pasó, de la muerte de su padre y de una madre que no puede cuidarlo y lo entrega a su primer amo, un ciego astuto y cruel que apenas le da de comer, pero que le enseña a usar la picardía para sobrevivir, aunque éste no lo resiste y finalmente se escapa. Posteriormente pasa a servir a un clérigo, el cual tenía más dinero aunque también era aún más avaro que el ciego. En esta ocasión, Lázaro sobrevive a base de robar pan y otros alimentos a las espaldas del clérigo, pero en una de estas lo descubre y es nuevamente maltratado. Más tarde llega a las manos de un escudero, cuya apariencia noble engañaba, pues era casi más pobre que él, lo que lo lleva a tener que pedir limosna no solo para él, sino también para su nuevo amo. El relato va contando sus experiencias con estos diversos amos, los cuales representan un defecto de la sociedad, desde la hipocresía hasta la carencia de moralidad, siendo estos nombrados unos pocos de los personajes con los que lidiaría el Lazarillo. Concluyendo con la historia, Lázaro se casa con una mujer y consigue un trabajo de pregonero. Sin embargo, aunque aparenta ser un final feliz, está envuelto en engaños y rumores, como el de que su esposa tiene una relación con un clérigo, pero debido a sus experiencias, Lázaro acepta su vida como es, siendo la historia una mezcla entre la moralidad aparente y las falsas expectativas y esperanzas de la sociedad de la época. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.